Bienvenidos. Aquí estamos en la playa de Colima, en la ciudad de Manzanillo, aprovechando del momento en cuando estamos en cuarentena allá de Jalisco y el trabajo que me pertenecía aquí en esa zona. Aquí estoy y también por grabar. Disculpa por la luz si no está todo perfecto, pero yo creo que mejor es aprovechar la vista en vez de tener todo perfecto como normalmente tenemos dentro del templo. Pero hoy vamos a seguir con nuestro estudio de 1 Samuel. Vamos a estar en el capítulo 4, en cual vamos a ver la derrota, la muerte y también la partida de esa familia de Elí. Sabemos unas cosas que ya fueron profetizados. Vamos a ver que inicia porque siempre cumpla la palabra de Dios. Y vamos nosotros a pertenecer parte de esa. Nosotros no podemos solamente imaginar que Dios nos va a ayudar en todo momento porque somos parte de su pueblo, presupuestamente, o tenemos una promesa. Así fue también la vida de los hijos de Elí. Ellos pensaban que todos les va a salir bien, siendo que a ellos pertenecía la promesa de Dios de sacerdocio. Pero nosotros también somos sacerdotes reales, según lo que Pedro nos había dicho en el pasado, en su carta que está con su nombre. Pero nosotros tenemos que entender algo acerca de esas escrituras. Vamos a estar en unos momentos leyendo el capítulo 4 y analizando un poquito, pero vamos a ver que el arca del pacto, cual está parte de esa historia, tome un lugar muy importante, no solamente aquí, pero en diferentes momentos en la lectura de 1 y 2 Samuel. Lo que vamos a ver es que a unos no entiende el propósito. ¿Qué es? Es porque en el pasado podemos nosotros ver desde el momento con Moisés de que el arca fuera nada más de una representación de la presencia de Dios. Porque Dios dice que Él va a tener su trono sobre aquel lugar, sobre los querubines. Quiero animarles de descargar el PDF de la guía, porque de esa podemos nosotros usar y seguir adelante. Pero déjame explicar un poquito. Nosotros no podemos imaginar que hay un lugar o una cosa especial, digo, de tanta santidad que Dios no va a abandonar. Lo que vamos a ver en ese texto es que el pueblo de Dios pensaba que sí tenía la presencia del arco del pacto de Dios, entonces ellos van a tener la protección pensando que Dios nunca va a ser derrotado, nunca va a ir Dios al cautiverio. Entonces a la presencia de esa arca va a garantizar la victoria. Y de verdad hay unos cristianos quienes así piensan. Ellos se levantan su Biblia pensando que con la Biblia en la mano no pueden ser derrotados. Si tienen una cruz colgado en collar alrededor de su cuerpo o su cuerpo, entonces no va a tener problemas. Pero nosotros entendemos algo, de que Dios respeta a los que le respetan. Había dicho que Él honra a los quienes le honran. Entonces nosotros tenemos que entender qué era el propósito de esa arca. ¿Puedo yo iniciar leyendo? Disculpa por el ambiente, me está gelando un poquito, pero voy a calmarme ahorita. Y en Éxodo 25 y verso 22 les leo y dice acerca del arca del pacto de Dios. Dice: yo me reuniré ahí contigo en medio de los dos querubines que están sobre el arca del pacto. Desde la parte superior del propiciatorio te daré todas mis instrucciones que habrás de comunicarles a los israelitas. Es decir, que Dios les está diciendo, en ese caso está diciendo a Moisés, de que Él va a proveer todo lo necesario, porque Él va a tomar un lugar especial, no dentro, no es su lugarcito, no está dentro de una caja que podemos nosotros construir por Él, pero entonces
entendemos que Dios tiene todo y Él está sobre ese lugar como un momento especial para comunicar. Y luego en Levítico 16 y verso 2 dice, le dijo el Señor a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio. Entonces está avisando que Dios puede llegar a cualquier momento en ese lugar. No está diciendo que está siempre allá como es algo tangible, algo físico de la presencia de Dios. No podemos, porque Dios es un espíritu, Dios es un Dios soberano que puede estar en todo lugar, es omnipresente y entendemos eso. También dice en Números capítulo 7 y verso 89, cuando Moisés entró en la tienda de reunión para hablar con el Señor, escuchó su voz de entre los dos querubines desde la cubierta de propiciatorio que estaba sobre el arca del pacto. Así hablaba el Señor con Moisés. Entonces tenemos muy claro el asunto de que Dios llega. No está siempre, no es como ese es Dios, sino que es un lugar donde puede juntarse con Dios. Para confundir, podemos nosotros pensar que es al revés, que Dios tiene que estar aquí porque ya es parte de su santuario, es parte de su presencia. Había representado en tiempos pasados algo importante. Tenemos cristianos quien tienen la misma óptica, que dice, en ese monte he visitado con Dios antes, o en ese cuarto Dios siempre me habla, en ese lugar, esa cosa, etcétera, y comienza a pensar que la cosa, el lugar es más santo, pero el único santo es Dios. Y en 2 Samuel, luego vamos a estar incluso en esos capítulos, pero en 2 Samuel, capítulo 6 y verso 2 dice, y con todo su ejército partió hacia Bala de Judá para trasladar de allí el arca de Dios sobre la que se invoca su nombre. No, fíjense de que dice sobre, no está donde está siempre Dios. El nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Ese es cuando David, el rey, quiere traer el arca a Jerusalén para estar en su casa, estar allá. Pero con ese como fondo, como para entender, vamos nosotros a avanzar un poquito. Vamos a seguir con la lectura en ese mismo capítulo 4, iniciando desde el verso 1. Les voy a leer todo el capítulo y luego vamos a regresar y analizar lo que está pasando aquí. Dice en el verso 1, la palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. En aquellos días los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca de Ebenezer. Los filisteos que habían acampado en Afec desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas. Se entabló la batalla y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando en el campo a unos 4,000 de ellos. Es mucho, podemos nosotros ver. Cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor que está en Silo para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos. Así que enviaron un destacamento a Silo para sacar de allá el arca del pacto del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Así dice incluso. Los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Eso vamos a analizar en unos momentos más. Cuando esta llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Los filisteos oyeron el griterío y preguntaron, ¿a qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo? Y al oír que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se acobardaron y dijeron, Dios ha entrado en el campamento. ¡Ay de nosotros! Que nunca nos ha pasado algo así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos va a librar de las manos de dioses tan poderosos que en el desierto hirieron a los egipcios con toda clase de plagas?
Ánimo, filisteos, si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos, tal como ellos lo han sido de nosotros, ármense de valor y luchen como hombres. Entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30,000 soldados de infantería. Además fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni y Finés, los dos hijos de Elí. Entonces en verso 12 sigo leyendo y dice: un soldado que pertenecía a la tribu de Benjamín salió corriendo de frente de la batalla. Y ese mismo día llegó a Silo, es decir, como 30 kilómetros tenía que correr. Perdón. Con ropa hecha pedazos y la cabeza cubierta de polvo, un señal allá en la cultura de luto, un señal de que está en dolor. Y dice, ahí se encontraba Elí sentado en su silla y vigilando el camino, pues su corazón le temblaba solo de pensar en el arca de Dios. Cuando el soldado entró en el pueblo y contó lo que había sucedido, todos se pusieron a gritar. ¿A qué viene tanto alboroto?, preguntó Elí. Al oír el griterío, el hombre corrió para darle la noticia. Elí ya tenía 98 años y sus ojos ni se movían, de modo que no podía ver. Vengo de frente de la batalla, le dijo a Elí. Huí de las filas hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Los israelitas han huido ante los filisteos, respondió el mensajero. El ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus dos hijos, Ofni y Finés, han muerto y el arca de Dios ha sido capturada. Solamente a oír mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espaldas, cayéndose de su silla junto a la puerta. Como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Durante 40 años había dirigido al pueblo de Israel. Su nuera, la esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar la luz. Cuando supo que el arca de Dios había sido capturada y que tanto su suegro como su esposo habían muerto, le vinieron los dolores de parto y tuvo un alumbramiento muy difícil. Al verla agonizante, las parteras que le atendían le dijeron: anímate, que has dado a luz un niño. Ella no respondió, ni siquiera se hizo caso, pero por causa de la captura del arca de Dios, por la muerte de su suegro y su esposo, le puso al niño el nombre de Icabod, para indicar que la gloria de Israel había sido desterrada. Exclamó: se han llevado la gloria del Señor, de Israel. El arca de Dios ha sido capturada. Aquí tenemos la lectura, pero vamos nosotros a ver qué significa. Primero es que pregunta en ese verso 3, dice: ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor? ¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor? No preguntan los ancianos de Israel por qué nos han derrotado a los filisteos, sino al Señor. Ellos entienden que Dios es todopoderoso y Él tiene todo el control. Y la respuesta lógica por su propia historia debía ser por pecado, por pecado. En ese momento yo quiero ser muy claro en esa, porque ya haber leído y estudiado el libro de Job, entendemos de que toda cosa mal que nos viene no es solamente por causa de pecado propio. No tenemos enfermedades pensando, es porque ese tiene pecado en su vida. Pero en todo momento debemos nosotros analizar si tenemos pecado en la vida. Ese debería ser un momento de análisis, un momento de reflexionar de la condición de su corazón. Puede ser que es otra cosa, pero la primera cosa, cuando nosotros tenemos problemas, tenemos la obligación de verificar que estamos caminando
en la obediencia, pero ellos no lo hicieron. Recuerda que en el pasado fue por desobediencia. Leyendo de Josué, capítulo 7 y verso 8, ese es el momento en cuando los israelitas, después de haber derrotado y destruido Jericó, tenían solamente un destacamento chico para ir a la ciudad de Ai. Y en esa fueron derrotados, tenían problemas. Y al analizar, Josué dice, ¿por qué nos está pasando esa? Porque todos los otros pueblos van a saber que nosotros somos vulnerables. Si una ciudad así chiquito puede atacarnos y derrotarnos, entonces ¿por qué? Y Dios les va a decir que es por pecado. Les leo, dice, dime Señor, estoy en Josué 7 y verso 8, dime Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Y el Señor le contestó, levántate. ¿Qué haces ahí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de la guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Ese es cuando entramos y entendemos de que un solo soldado costó la vida de muchos. Entonces ellos debían decir, Señor, ¿qué ha pasado? Debía ser un momento de inspección, porque si había hecho, no iba a ser la destrucción. Ellos, en vez de analizar, buscando el pecado que todo el pueblo ya sabía de los hijos de Elí, en vez de ir y acusar y corregir ese problema, ellos decidieron que mejor es ir y agarrar el arca. Los ancianos probablemente pensaban que el arca aseguraría la victoria y que fue la clave entonces incluso de Jericó. Antes de esa lectura que acaba de leer acerca del pecado, tenemos una mención muy fuerte de esa arca. Dice en Josué 6 y versos 6 a 13, Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó, carguen el arca del pacto del Señor, que 7 de ustedes lleven trompetas y marchen frente de ella. Entonces es algo prominente. Y dice enseguida, y le dijo al pueblo, adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor tocando sus trompetas, y el arca del pacto les seguía. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes y tocaban las trompetas, y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo ese tiempo las trompetas no cesaron de sonar. Al resto del pueblo en camino, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna ni gritar, hasta el día en que les diera la orden de gritar al voz en cuello. Josué hizo llevar el arca alrededor de Jericó una sola vez. Después el pueblo regresó al campamento para pasar la noche. Al día siguiente Josué se levantó temprano y los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Otra vez está cargando. Los 7 sacerdotes que llevaban las trompetas tomaron la delantera y marcharon al frente del arca mientras tocaban sus trompetas. Los hombres armados marchaban al frente de ellos. Tras el arca del Señor marchaba la retaguardia. Nunca dejaron de oírse las trompetas. Entonces entendemos de que en esa batalla de Jericó, Dios les otorgó, les garantizó la victoria. Pero no fue por la presencia del arca, sino por la presencia de su obediencia. Estaban caminando conforme a lo que Dios les había dicho, porque Dios no se puede manipular. Unos piensan que si tiene todo en orden, si está bonito,
bonita su iglesia, sí está preparada bien el sermón, sí los músicos tocan muy bien en el culto, sí estamos nosotros con la ropa correcta, sí portamos la Biblia en la mano, entonces Dios siempre nos va a estar bendiciendo. Pero no es así, hermanos. No es cuestión de cosas externas, sino es cuestión de cosa adentro, la obediencia. Los temas principales que vamos a estar analizando en ese capítulo son que debemos cumplir siempre la voluntad de Dios. Debemos caminar en la obediencia. La victoria es por los quienes caminan en obediencia, pero también que el decreto oficial de Dios siempre cumpla. Tarde o temprano, Dios sí va a hacer lo que había dicho. Vamos nosotros a ver. Primero, viendo esos dos hijos, vamos a ver qué dice. Porque dice en el verso 4 que los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Ese nos da una sombra sobre ese pasaje. Cuando estamos analizando que los filisteos están ganando, unos quieren pensar de que Dios va a proveer la victoria. Pero cuando dice que ellos, esos dos hijos de Elí, estaban cargando el arca, ese nos dice algo, porque ya fuera profetizado antes. Los hijos de Elí ya son malvados. Los hijos de Elí, si ellos están a frente, es porque ellos no reconocen la autoridad de Dios. ¿Cómo pueden ellos cargar una cosa, pero luego están olvidando de que Dios tiene la autoridad? Ellos no reconocen la autoridad de Dios. Los hijos de Dios, los hijos de Elí también despreciaron el consejo, pues el Señor. Es lo que nos dice en el capítulo 2 y verso 30. Y por fin entendemos por lo que el hombre de Dios había dicho y también lo que Dios había dicho a Samuel, que fuera decidido matar a los hijos de Elí en un solo día. Repentino, dice. Entonces, vamos a ver qué pasa. Porque los ancianos, en vez de buscar arrepentimiento, los ancianos, en vez de arrepentirse por los pecados, reconociendo los pecados que son de ellos deciden en vez cargar a Dios, obligándole a bendecirles. Y Dios no se puede manipular. Nadie puede ser engañado de eso, porque Dios no se puede manipular. No podemos obligarle a hacer cosas que Él no ha decidido hacer. Nosotros no somos Dios, nosotros somos sus siervos. Y entonces dice en el verso 8, ¿quién nos librará? Los filisteos, incluso pensando de lo que está pasando, el oído saliendo del campamento de Israel, ellos mismos dicen, vamos a morir todos nosotros, porque ese es el mismo Dios, o actual dice dioses, porque no entienden que tiene un Dios soberano, un solo Dios. Pero ellos están analizando y diciendo, mira, si ese mismo Dios ha derrotado todo egipcio, si ese Dios, y a ese momento debo aclarar algo de la historia. La razón que los filisteos están en ese lugar es que trataban de entrar a Egipto durante el tiempo de Faraón Ramsés. Y él y su ejército había aniquilado, había quitado. Entonces solamente una porción viviente podían salir y ellos estaban en ese lugar creciendo, los filisteos. Y ellos están analizando y viendo y diciendo, híjole, ¿qué va a pasar con nosotros? Porque ese Dios que acaba de entrar en el campamento de Israel es el mismo Dios que ha destruido a Egipto. Todo su ganado, toda su vegetación, todo su producto, su cultiva, todo el ejército ahogando en el mar. ¿Qué va a pasar con nosotros? Y con esa, déjame solamente decir que si uno entra en conflicto, o incluso si no es conflicto, solamente una partida. Pero si un equipo de fútbol, por ejemplo, entra a partido pensando antemano que vamos a ser derrotados, entonces su ánimo es bajo y ellos no van a ganar. Solamente pensar que ellos, o saber que ellos están con ese pensamiento, nos da una luz que dice, a lo mejor ellos van a perder. Pero no es así. Fíjense
que ellos están asociando, tanto como los de Israel, que el Señor está estrechamente conectado con el arca y que Dios no puede perder mientras está el arca. Pero Dios nunca había dicho eso. Ellos mal entienden lo que está pasando. Israel siempre estaba inclinado hacia la idolatría. Recuerde cuando está en un momento en Éxodo 32, Moisés por 40 días está allá arriba en el monte con Dios, recibiendo incluso los 10 mandamientos. Había visto que es un Dios soberano, un Dios de fuego, un Dios poderoso. Y en vez de buscar un Dios así, ellos llegan a Aarón pidiendo un Dios para guiarles. Y les leo de versos 2 al 6 de capítulo 32 de Éxodo. Dice, Aarón les respondió, quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráigamelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo, Israel, aquí tienes a tus dioses, otra vez dioses, que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció, mañana haremos fiesta en honor del Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Entonces, ellos siempre han querido algo físico que pueden ver. Nosotros podemos ver no solamente en ese momento con el arca, pero también podemos ver en varios otros momentos. Y dice, por ejemplo, en 1 Reyes, capítulo 12 y verso 28, ese es cuando Ezequías está por tomar posesión y control. Porque, ¿qué dice? Después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro. Disculpa, no es ese texto. Luego voy a leer el texto de Ezequías. Pero ese es en cuando tiene la separación, la división entre los dos, el norte y sur, los reinos de Samaria y también de Judea. Y aquí el otro Dios, el otro rey, allá Jeroboam, él no quiere que el pueblo siempre estaba llegando a Jerusalén para adorar. Pensaba que de esa forma va a desviar el corazón del pueblo. Entonces regreso a leer y dice, después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Así que colocó uno de los becerros en Betel y otro en Dan. Y ese incitó al pueblo a pecar. Muchos incluso iban hasta Dan para adorar al becerro que estaba allí. Jeroboam construyó santuarios paganos en los cerros y puso como sacerdotes a toda clase de gente, hasta a quienes no eran levitas. Decretó celebrar una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante a la que se celebra en Judá. En el altar de Betel ofreció sacrificios a los becerros que había hecho y estableció también sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam subió al altar que había construido en Betel y quemó incienso. Ese fue el día que arrepentimiento decretó que día de fiesta para los israelitas. Pues porque Israel siempre buscaba señales, símbolos, podemos nosotros decir. Por ejemplo, con Gedeón, recuerda en Jueces, capítulo 8 y verso 27, dice, después de la victoria de Gedeón, dice que Gedeón había agarrado parte del oro de botín, y dice, con el oro Gedeón hizo un éfod que puso en Ofra, su ciudad. Todo Israel se prostró al adorar allí el éfod, aun cuando fuera solamente una representación de lo que Dios había hecho, ya está mal, el cual se convirtió en una trampa para Gedeón y su familia.
sigue diciendo. En Segundo Reyes, esa es la parte que quería mencionar de Ezequías, y dice en capítulo 18 y verso 4, quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Asera. Y podemos nosotros decir, qué bueno, eso está bien. Pero también estaba reconociendo de que hubo un problema con símbolos de la historia de cómo Dios había obrado entre ellos. Porque sigue diciendo, además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nahushun. Entonces, no podemos convertir una cosa física en algo sagrado. No es un problema tener una foto, no es un problema tener una Biblia, no es un problema tener cualquier cosa, pero atribuir la cosa poderes mágicas, podemos decir, poderes milagrosos, poderes que puede salvarnos, sanarnos y ninguna cosa mala puede entrar, no es correcto. Tenemos un Dios solo y Él es espíritu. Podemos nosotros seguir analizando, porque incluso esa no había afectado la vida de la familia de Elí. Recuerda que hemos hablado de Elí y sus hijos, y fueron malvados sus hijos. Pero Elí no le importaba la presencia de Dios. Voy a aclarar la razón que estoy diciendo, porque él siempre juzgaba por apariencia, por las cosas, porque incluso dice que Elí estaba esperando y solamente preocupaba por el arca. ¿Cuál padre, al ver a sus hijos salir cargando una arca, el arca de Dios, iba a estar más preocupado por el arca? Es decir, que si tengo mi Biblia favorito y mis hijos llevan mi Biblia con ellos a la sierra para evangelizar, y luego oigo de que malhechores, personas de los carteles, los narcos, había entrado y atacado, y en vez de preocuparme por los hijos, estoy preocupado por mi Biblia. ¡Qué raro es! Y Elí no tenía la óptica correcta. Incluso dice en verso 13 que ahí se encontraba Elí sentado en su silla. Es una puesta, un lugar de autoridad pasiva. Él no está al frente, sino sentadito, esperando. En vez de ponerse al frente, está la retroguardia. Y dice aquí, al finales de la vida de Elí, todavía estaba nada más sentado. Ese significa a mí que es una persona quien siempre recuerda o comprende las cosas tarde. Después de haber revelado a todo el mundo, él dice, entonces eso es lo que está pasando. Podemos nosotros decir que en el momento, él fue la persona quien juzgaba mal a Ana. ¿Sí recuerda? En capítulo 1 y verso 14. Él no podía ver la condición actual. Y también escuchó, no analizó, no vio de sus propios hijos, no escuchó de todo el pueblo de los pecados de sus hijos, y por eso de forma mediocre, de forma inadecuada, llega a corregir a sus hijos, pero no escuchó de ellos, no analizó él, sino estaba oyendo de todos los otros del pueblo que está pasando. Ese encontramos en capítulo 2 y versos 22 a 25. Tampoco reconoció de forma inmediata que el Señor estaba hablando con Samuel en el capítulo anterior. Tardaba varias veces, pero por fin dice, a lo mejor el Señor quiere hablar. Él fue una persona muy tarde en reconocer la condición y la forma que Dios está hablando. Y aquí tenemos que también es el último quien entiende. Nosotros en el texto tenemos que el conocimiento de que Elí estaba sentado en su silla vigilando la entrada. Pero si quiere, podemos nosotros regresar a ese texto y analizar exactamente lo que dice. Y dice en el verso 13, allí se encontraba Elí sentado en su silla y vigilando el camino. Si está vigilando el camino, debía ser la primera persona a oír la noticia, pero no es así. Escuche lo que dice. Dice,
pues su corazón le temblaba solo de pensar en el arca de Dios. Cuando el soldado entró en el pueblo y contó lo que había sucedido, todos se pusieron a gritar. Todos, otra vez, como antes, como con el pecado de sus hijos, todos sabían antes que él. Y luego dice, ¿a qué viene tanto alboroto?, preguntó Elí al oír el griterío. Entonces, ese es cuando el soldado regresa a él para explicar lo que ha pasado. Es el último en entender. Y dice en ese verso 13 que solamente temía por el arca de Dios. Ese es triste. ¿Cuál padre no debía preocuparse? ¿Cuál padre no debía vigilar y cuidar la vida de sus hijos? La vida física así como espiritual. Pero él preocupaba más por una cosa, el arca de Dios, que solamente es un símbolo, solamente fue una promesa. Pero Dios todavía puede estar en cualquier lugar, cualquier momento. Él entendía eso, pero preocupaba más por el arca de Dios que por sus propios hijos. Si fuera al revés, a lo mejor iba a ser una historia diferente. Sí había preocupado por la vida espiritual de sus hijos más que otras cosas, más que apariencias, más que lo externo. A lo mejor todavía el Señor pudiera corregirles y proteger todo el pueblo. Pero lo que tenía que pasar es una cosa fuerte entre todos, no solamente su familia, pero en todo el ejército de Israel. Así tenemos, porque no podemos nosotros amar a Dios y aceptar el pecado. Elí dice que estaba amando a los demás. A lo mejor estaba diciendo muchas veces a sus hijos, es porque hijos míos, les quiero mucho, eres parte de mi vida, les quiero, etc. Pero no podemos nosotros poner en primer lugar a otro, porque no podemos cubrir el pecado de los demás, ni nuestro pecado, ni los otros pecados. Estamos por descubrir parte de eso, y Dios le había dicho que ama más a ese. Pero fíjense, aquí Dios está mostrando que no puede decir que solamente me amas, estoy preocupado por el arca, cuando está en medio de pecado. Podemos nosotros arrepentir sobre eso. En ese momento necesitamos entender, porque en esa la gloria de Dios iba a desaparecer. La gloria de Dios no va a quedarse. Y Elí está preocupado, y uno tiene que preguntar, incluso es una de las preguntas que tiene aquí abajo en la guía, ¿por qué está presentando el mensajero de esa forma? Déjeme leer otra vez lo que dice el mensajero. Cuando Elí pregunta acerca de eso, el hombre, en verso 14, dice, el hombre corrió para darle la noticia. Verso 15, estoy leyendo. Elí ya tenía 98 años, sus ojos ni se movían, de modo que no podía ver. Y el hombre dice en verso 16, vengo de frente de la batalla, le dijo a Elí, huí de las filas hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Los israelitas han huido ante los filisteos. Quiero que analicen un poquito conmigo el orden que el mensajero presenta las cosas. Dice, los israelitas han huido ante los filisteos, respondió el mensajero. El ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus hijos Ofni y Finés han muerto, y el arca de Dios ha sido capturada. Normalmente, si yo tengo noticias, si tengo que decir algo a una persona, y es de varias cosas, y son todos malos, yo voy a presentar lo menos feo, lo menos impactante primero. ¿Por qué? Porque si presento el más, entonces no van a oír lo demás de la información. Incluso me da oportunidad de ver la respuesta, la forma que reciba la persona esa noticia. Es decir, si digo la primera cosa y está destrozada la persona, entonces puedo ministrar, puedo mitigar ese problema antes de que sepa más cosas. Pero siempre está en orden de menos a lo más feo. Y ese hombre
quien obviamente conoce a Elí. Dice que la cosa en el corazón de Elí más fuerte va a ser el arca de Dios. La cosa menos importante es el ejército total de Israel. Entonces decide él poner en ese orden, poniendo primero el asunto de que el ejército ha sufrido una derrota fuerte. Segundo, que sus hijos están muertos. Y por fin está diciendo, mira, y tampoco tenemos en nuestra posesión el arca de Dios. Y no dice que Elí tenía una respuesta alguna cuando oía del problema con el ejército. Tampoco tenemos noticia de que tenía una respuesta fuerte cuando había oído de que sus hijos están muertos. A lo mejor su corazón estaba un poquito más preparado por eso, siendo que Dios le había dicho 2 veces antes que iba a pasar repentino en un solo día. Pero de tal manera no responda. ¿Qué padre no responda si recibe noticia de que sus 2 hijos están muertos? Pero dice que se respondió únicamente cuando oía del arca de Dios. Es que está elevando el arca a una posición que no debía tener. Nosotros tampoco podemos poner las cosas físicas en esos lugares. ¿Y qué fuera la respuesta de la nuera, la esposa de Finés? Dice que ella quiere nombrar su hijo en el momento en cuando ella muera. También está muerto su suegro, está muerto su esposo, está ya en manos de filisteos el arca de Dios. Él quiere decir, la gloria de Israel había sido desterrada. ¿Qué quiere decir? Esa esposa quiere decir que mi hijo ya va a llevar siempre un nombre que significa que no hay gloria de Dios. No hay gloria de Dios. Y el problema es que no entienden qué es la gloria de Dios. Hoy en día tenemos iglesias que no entienden qué es la gloria de Dios. La gloria de Dios, unos piensan que es esa cosa shekinah, que significa una luz que brilla en el lugar, que de repente tiene piel así de gallina y mira, la gloria de Dios está aquí. Pensamos que la gloria de Dios es algo físico, pero no es así, hermanos. La gloria de Dios no es nada que podemos ver con la mano, sino es semejante a la santidad. Muchas veces en el texto, en ese texto, así como en otros textos, encontramos el asunto de que la gloria de Dios es como su santidad. Y mientras caminamos en la audiencia, eso representa la gloria de Dios. Ella, sin saber lo que está diciendo, porque a ella fuera el arca. A ella, a lo mejor un poquito de su esposo, de su suegro, etc. Pero no es así. En Deuteronomio capítulo 5 y verso 24 dice, me dijeron, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su majestad, y hemos oído su voz que salía de fuego. Hoy hemos visto que un simple mortal puede seguir con vida aunque Dios hable con él. Es cuando estamos en la presencia de Dios, la santidad de Dios, podemos nosotros confiar que Él sigue siendo Señor. La teología que dice que podemos nosotros tener un símbolo, una Biblia, una cosita santa, sagrada, una pieza de la cruz, y con esa nada nos puede tocar. Esa teología es errónea. No podemos, porque nada puede poner en lugar de la audiencia. Nosotros tenemos que obedecer. Dios mismo preguntó a Israel, y leyendo de Isaías, capítulo 1 y verso 11 hasta verso 20, pero fíjense lo que dice, ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. Ellos pensando que un sacrificio es lo que el Señor quiere, pero no quiere solamente ritos, no quiere solamente las cosas. Dice, harto estoy de holocaustos, de carneros y de grasa de animales engordados, de la sangre de toros, corderos y cabras. No me complace. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales para que
pisotearan mis atrios. No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Yo aborrezco sus lunas nuevas y festivales. Se me ha envuelto una carga y estoy cansado de soportar. Cuando levanten sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Levántense, límpiense, aparten de mi vista sus obras malvadas. Dejen de hacer el mal, aprendan de hacer el bien. Busquen la justicia, reprenden al opresor. Abogan por el huérfano y defienden la viuda. Él está buscando la santidad, el arrepentimiento. Pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Esa es la pregunta. ¿Dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra por obedecer. Se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. El Señor mismo lo ha hecho. Porque la obediencia es la clave para experimentar el favor de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. No solamente dice aquí en Isaías, pero también en Juan capítulo 15. Jesús nos dice que tenemos que pertenecer en Él. Dice en verso 1, yo soy la vid verdadero y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Entonces Jesús sigue diciendo, y puedo yo seguir leyendo hasta el verso 17. Y Él está diciendo, mira, la única forma de quedarse conmigo, de tener mi favor, es permanecer en mí. Tú necesitas vivir en la santidad. Jesús, hablando de unos, los fariseos, quien pensaba que por apariencia son santos, tienen el favor de Dios. Dice en Mateo 6 y verso 7, y al orar, no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No estamos escuchados por ritos. No estamos escuchados por cumplir con unos deberes. Estamos escuchados por caminar en la santidad. La forma que ese capítulo 4 termina con la esposa moribundo, de Finés. Ella dice, la gloria de Dios ya no está. Pero precisamente fue en ese que podemos entrar en un nuevo ciclo. El ciclo en cual está levantando Samuel. Terminando con esa de apariencias. Esas cosas del pasado, de todos los jueces hasta ese momento. Y Samuel comienza a establecer la gloria de Dios, visiones y palabra de Dios, que tenemos que caminar en la obediencia. Hermanos, sí tiene tendencia de buscar símbolos, de pensar que con esa voy a tener mejor día, con esa ropa, con esas cosas. Entonces apartamos de esas. Los símbolos, no tengo problema que en mi casa tiene ese símbolo de un recuerdo, pero jamás puedo adorar eso o pensar que eso me da poderes extraordinarios, poderes de Dios. No, el poder de Dios viene mientras estamos sometidos a Él. Y si ha puesto otra cosa en su lugar, quiero animarles a juntarse conmigo en esa oración. ¿Por qué? Porque necesitamos arrepentir por poner y hacer cosas físicas en el lugar de Dios. Señor, ayúdanos. Mientras hemos estudiado ese capítulo 4, necesitamos también responder.
No solamente son los hijos de Eli, Ofni y Finés quien fueron castigados, pero tú vas a castigar a cualquiera que decida poner cosas en tu lugar, incluso cosas religiosas, cosas buenas. No pueden tomar el lugar tuyo. Señor, ayúdanos a no caer en ese problema y buscarte siempre. Queremos ser gente obediente, obediente en todo momento. En tu nombre oramos, Señor. Amén y amén. Bendiciones. Nos vemos en el siguiente estudio.